Buenos días, mi nombre es Luis Miguel Moncayo Rojas, soy estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad del Quindío. El día de hoy les voy a explicar códigos de línea. Bueno, ahora una breve introducción. Los códigos de línea se emplean para realizar una adecuación a la información digital que se va a transmitir, de modo que el canal de comunicación se encuentra activo la mayor parte del tiempo. Esta codificación se emplea conjuntamente con los códigos PCM que representan la forma binaria de la información que se desea transmitir. Los códigos de línea se clasifican en los siguientes grupos: no retorno 0, NRZ, retorno a 0, RZ, códigos en fase, técnicas de altibajo y multinivel. Entonces, no retorno a 0 o NRZ. El formato NRZ es probablemente el grupo más comúnmente utilizado. Este puede ser subdividido en los siguientes grupos: NRZL de nivel, NRZM de marca o NRZS de espacio. Bueno, ahora les voy a explicar el NRZL de nivel. Se utiliza extensivamente en la lógica digital y tengan cuidado con esto. Un binario 1 se representa con un nivel alto de voltaje y un binario 0 con un nivel bajo de voltaje. Tengan claro lo que acabé de decir. Entonces, esta va a ser nuestra señal en binario, que es mi nombre representado en binario, que es 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1. Listo. Entonces, vamos a leerlo. Bueno, esta va a ser nuestra gráfica de no retorno 0 o NRZL. Entonces vamos a ampliar más esto. Listo. Bueno, entonces dice, estamos parados acá en el 0, ¿cierto? Ella va a ir desde 0 hasta menos 1 y hasta 1. Este 1 va a ser la representación del nivel alto de voltaje y este menos 1 de acá va a ser una representación de un nivel bajo de voltaje. Entonces estamos en 0. Entonces nuestra primera palabra del código es un 0. Entonces ella viene, entonces como el 0 se representa en un nivel bajo de voltaje, entonces por eso empieza desde menos 1. Cuando llega a 1, ella encuentra un 1, que se va a representar como un nivel alto de voltaje que va hasta 1. Se mantiene en 1, en un nivel alto de voltaje. Llega acá a este punto. En este punto ella encuentra un 0. Y como el 0 se representa con un nivel bajo de voltaje, entonces va a bajar hasta el menos 1. Acá en menos 1 se va a mantener en un nivel bajo de voltaje hasta el siguiente bit. En el siguiente bit va a encontrar que es un 0. Como es un 0, ya se lo va a representar como un nivel bajo de voltaje hasta acá. En ese punto voy a encontrar otro bit que es un 1, entonces lo va a representar con un nivel alto de voltaje. Se mantiene en 1 hasta este punto. En ese punto encuentra otro bit que va a ser un 1, entonces como encuentra un 1 lo representa como un nivel alto de voltaje. Se mantiene. Entonces en este punto ya encuentra un 0 y el 0 se representa con un nivel bajo de voltaje. Luego nuevamente se mantiene en un nivel bajo de voltaje, encuentra otro 0, se sigue manteniendo en un nivel bajo de voltaje. Luego nuevamente nuestra señal encuentra otro 0 y se sigue representando con un nivel bajo de voltaje hasta este punto de acá, que va a encontrar un 1. En este 1 ella va a encontrar un nivel alto de voltaje, entonces se va a mantener hasta este punto. En este punto encuentra otro bit, o sea otro nivel alto de voltaje, entonces se va a mantener. Acá en este punto encuentra otro 1, otro nivel alto de voltaje, entonces se mantiene hasta este punto de acá. El punto de acá y ya nuestra señal encuentra un 0, entonces lo representa como un nivel bajo de voltaje. Nuevamente nuestra señal va a encontrar un 1, que lo va a representar como un nivel alto de voltaje.
En este punto nuestra señal se mantiene en un nivel alto de voltaje hasta este de acá, que es donde encuentra nuevamente un 0. Aquí lo representa con un nivel bajo de voltaje, se mantiene hasta este punto. Luego nuestra señal nuevamente encuentra un 1, un nivel alto de voltaje que va a ser desde este punto hasta este punto de acá, donde nuestra señal nuevamente encuentra un 0, o sea un nivel bajo de voltaje. Se mantiene en este nivel hasta este punto de acá. Luego en este punto nuestra señal encuentra un 1 y ella va a subir hasta un nivel alto de voltaje, hasta este punto de acá. En este punto de acá nuestra señal se va a mantener en 1 hasta este punto de acá. Acá como encuentra un nivel otro, entonces ella se sigue manteniendo en este nivel alto de voltaje. Luego nuevamente encuentra nuestra señal un 0, que va a ser desde aquí hasta acá, que va a mantener un nivel bajo de voltaje. En este punto nuestra señal encontrará un 1, o sea un nivel alto de voltaje que se va a mantener hasta acá. Luego en este punto nuevamente encuentra un 0, que se representa con un nivel bajo de voltaje hasta este punto. En este punto nuestra señal nuevamente vuelve a encontrar un nivel bajo de voltaje, entonces hasta ese punto. Luego sube nuevamente porque encontró nuestra señal un 1 nuevamente. En este punto de acá nuestra señal se mantiene en un nivel alto de voltaje hasta este punto de acá, donde va a encontrar un 0, que se va a representar con un nivel bajo de voltaje. De este punto a este punto ella se representa con un nivel bajo de voltaje, que es un 0. En este punto ella nuevamente encuentra un 1, que es un nivel alto de voltaje. Llega hasta ese punto. En ese punto nuestra señal encuentra un 1, un nivel alto de voltaje, se mantiene, encuentra nuevamente un 1, un nivel alto de voltaje, se mantiene, encuentra un 0, entonces es un nivel bajo de voltaje, baja hasta 0, hasta menos 1. Acá se mantiene en un nivel bajo de voltaje hasta este punto. En ese punto nuestra señal nuevamente encuentra un 0, entonces se representa con un nivel bajo de voltaje. Llega hasta acá, sube, y nuestra señal nuevamente encuentra un 1. En este nivel alto de voltaje luego encuentra nuevamente un 1 alto de voltaje, que llega hasta este punto de acá. Ahí bueno, es nuestra señal, ya se acaba. Entonces las ventajas que presenta dicho código son la sencillez, fácil de implementar, como acabamos de ver, porque es nada más ver si es un 0, entonces es un nivel bajo de voltaje, si es un 1, un nivel alto de voltaje. Uso eficaz del ancho de banda, y entre sus desventajas se encuentran presencia de componentes en continuo, ausencia de capacidad de sincronización. Se suelen utilizar en grabaciones magnéticas. Listo. Dicho esto, ahora vamos al RZ, vamos al retorno a cero RZ. Entonces, se diferencian de los NRZ en que utilizan más de 2 niveles de señal, con lo que consiguen superar algunas de sus desventajas. El formato RZ se encuentra aplicación en la grabación magnética de datos. La subdivisión de RZ son las siguientes: RZ unipolar en RZ unipolar, RZ bipolar en RZ bipolar y RZ AMI en RZ AMI. El día de hoy les voy a explicar RZ unipolar en RZ unipolar, donde un binario 1 se representa mediante un pulso de ancho a la mitad del intervalo del bit, y un 0 es representado pues por la ausencia de un pulso. Entonces vamos a correr esto. Cerramos esto. Bueno, antes que todo, esta es nuestra señal nuevamente. Es la misma con la que acabamos de hacer el ejemplo del no retorno a cero, que es mi nombre Luis en binario. Corremos y tenemos nuestra gráfica. La acercamos. Listo. Entonces, nuestra primer palabra, nuestro primer bit de la señal va a ser un 0,
que se va a representar con la ausencia de un pulso. Entonces acá encuentro un 0 hasta este punto. En este punto nuestra señal va a encontrar un 1, y el 1 se representa con la mitad del ancho del pulso de nuestro bit, o sea que ella se va a mantener en un nivel alto de voltaje hasta la mitad de, bueno, hasta la mitad del ancho del pulso del bit, o sea, hasta este punto de acá. Luego baja y la otra mitad se representa con un 0. Acá nuestra señal encuentra nuevamente un 0 que se representa con ausencia de un pulso hasta ese punto. Acá nuestra señal nuevamente encuentra un 0, entonces se mantiene con sin la ausencia de pulso hasta este punto de acá. Acá nuestra señal va a encontrar un 1 que se va a representar con un nivel alto de voltaje hasta la mitad del ancho del pulso. Acá nuestra señal baja y la otra mitad se representa con un 0. Luego, nuevamente nuestra señal encuentra un 1, nivel alto de voltaje, hasta acá se mantiene en 1 hasta la mitad del ancho del pulso, hacia hasta acá. Luego su otra mitad se representa con un 0 hasta este punto. De aquí nuestra señal va a encontrar un 0 hasta este punto de acá, que se representa con la ausencia de impulso. Nuevamente encuentro otro 0, otra ausencia de pulso, nuevamente otro 0, otra ausencia de pulso. En ese punto acá nuestra señal nuevamente va a encontrar un 1 que se va a representar con un nivel alto de voltaje hasta la mitad del ancho del intervalo del bit. Acá encuentro entonces baja hasta su otra mitad, se representa con un 0. Luego nuevamente nuestra señal encuentra un 1, sube hasta un nivel alto de voltaje, se mantiene hasta la mitad, luego la otra mitad se representa con un 0. Luego nuestra señal nuevamente encuentra un 1, se mantiene en un nivel alto de voltaje hasta la mitad del ancho del intervalo, baja hasta 0 y la otra mitad se representa con un 0. Nuestra señal encuentra un 0, entonces se representa con la ausencia de impulso. Luego, nuevamente nuestra señal encuentra un 1, que se representa con la mitad del ancho del intervalo. Luego, la otra mitad se representa con un 0. Luego nuestra señal encuentra nuevamente otro 0. Y hasta este punto con la ausencia de un pulso. Luego acá nuestra señal encuentra un 1, que se representa con un nivel alto de voltaje hasta la mitad del ancho del intervalo. Luego vuelve y baja, y la otra mitad se representa con un 0. Nuestra señal encuentra un 0, nuevamente encuentra un 1, se representa con un nivel alto de voltaje hasta la mitad del ancho del intervalo. Luego la otra mitad se representa con un 0. Luego nuevamente hasta este punto encuentra un 1 que representa un 1 de voltaje, se mantiene hasta la mitad del intervalo. Y la otra mitad se representa con un 0. Luego nuestra señal acá en este punto encuentra un 0 que se representa con ausencia de impulso. Nuevamente encuentra un 1 que se va a representar con un nivel alto de voltaje y se va a mantener hasta la mitad del ancho del intervalo del bit, y la otra mitad del bit se representa con un 0. Nuevamente nuestra señal encuentra un 0 que se representa con la ausencia de impulso. Nuevamente encuentra un 0 que se representa con la ausencia de impulso. Y encuentra un 1 que se va a representar hasta la mitad del ancho del intervalo del bit, y la otra mitad se va a representar con un 0. En ese punto nuestra señal encuentra un 0 que se representa con un nivel bajo de voltaje. Luego encuentra un 1 que se va a representar con un nivel alto de voltaje hasta la mitad del ancho del intervalo del bit. Luego encuentra la otra mitad se representa con un 0. Nuevamente encuentra un 1 que se representa con nivel alto de voltaje hasta la mitad del ancho del intervalo del bit. La otra mitad se representa con un 0. Nuevamente encuentra un 1, hace lo mismo, encuentra un 0, ausencia del pulso, ausencia de pulso, nuevamente otro 0, ausencia de otro pulso, encuentra un 1 y nuevamente un 0. Desde la otra mitad se representa con un 0, y acá nuevamente encuentro un 1, que me faltó la otra pedazo. Hasta acá tendría que volver a bajar hasta la mitad y luego acá representaría con un 0. Y bueno, este era el retorno a 0
eléctrica fuerzan una transición por cada bit, pudiendo haber hasta 2. Como consecuencia, la velocidad de transmisión será el doble que NBZ y el ancho de banda necesario mayor. El grupo de códigos codificados en fases se clasifican de la siguiente forma: bifásico de nivel, bifásico de marca y bifásico de espacio. Bueno, el día de hoy les voy a explicar bifásico de nivel o Manchester. Un binario 1 se codifica con un nivel alto en la primera mitad del intervalo del bit y un nivel bajo en la segunda mitad del intervalo del bit. Un binario 0 se codifica con un nivel bajo en la primera mitad del intervalo del bit y un nivel alto en la segunda mitad del intervalo del bit. Bueno, entonces dicho esto, vamos a ver, esta va a ser nuestra misma señal con la que hemos venido trabajando. Entonces, esta va a ser nuestra señal. Dicho esto, hacemos un zoom. Como sabemos que el primer dígito, nuestro primer bit es un 0, el 0 se representa con un nivel bajo de voltaje en la primera mitad del intervalo y en la segunda mitad se representa con un nivel de voltaje alto. Acá nuestra señal encuentra un 1. Un 1 se representa con un nivel alto de voltaje en la primera mitad del intervalo del bit y en la segunda se representa con un nivel bajo de voltaje. Acá encuentra un 0, hace lo mismo, o sea, un 0 se representa con nivel bajo de voltaje en la primera mitad del intervalo del bit y en la segunda parte con nivel alto de voltaje del bit. Luego nuevamente encuentra un 0 que se representa con un nivel bajo de voltaje en la primera mitad del intervalo del bit y un nivel alto de voltaje en la segunda mitad del intervalo del bit. Luego nuevamente encuentra un 1. Acá en este punto encuentra un 1 que se representa con un nivel alto de voltaje en la primera mitad del intervalo del bit y en la segunda se representa con un nivel bajo de voltaje. Luego nuevamente nuestra señal encuentra un nivel alto de voltaje, que se representa con un nivel alto de voltaje en la primera mitad del intervalo del bit y la segunda mitad del intervalo se representa con un nivel bajo de voltaje, que es hasta acá. Luego nuestra señal encuentra un 0 que se representa con la primera mitad del intervalo del bit con un nivel bajo y en la segunda se representa con un nivel alto. Luego nuestra señal nuevamente encuentra un 0 que lo representa con un nivel bajo de voltaje en la primera mitad del intervalo del bit, luego en la segunda lo identifica un nivel alto de voltaje. Luego nuevamente baja, nuestra señal encuentra un 0 que se representa con nivel bajo de voltaje en la primera mitad del intervalo del bit y en la segunda lo representa con un nivel alto de voltaje. Luego nuestra señal encuentra un 1 que lo representa con un nivel alto de voltaje en la primera mitad del intervalo del bit y en la segunda mitad del intervalo del bit lo representa con un 0. Luego nuestra señal nuevamente encuentra un 1 que se representa en la primera mitad del intervalo del bit con un nivel alto de voltaje y en la segunda lo representa con un nivel bajo de voltaje. Nuevamente nuestra señal encuentra un 1 que lo representa nuevamente con un nivel alto de voltaje en la primera mitad del intervalo del bit y en la segunda lo representa con un nivel bajo de voltaje. Luego nuevamente nuestra señal encuentra un 0 que lo representa con un nivel bajo de voltaje en la primera mitad del intervalo del bit y en la segunda mitad del intervalo del bit lo representa con un nivel alto de voltaje. Nuestra señal nuevamente encuentra un 1 que lo va a representar con un nivel alto de voltaje en la primera mitad del intervalo y en la segunda mitad del intervalo lo va a representar como un nivel bajo de voltaje. Luego nuevamente nuestra señal va a encontrar un 0 que lo va a representar con un nivel bajo de voltaje y la otra mitad lo va a representar con un nivel alto de voltaje. Luego nuestra señal nuevamente encuentra un nivel un 1, o sea un nivel alto de voltaje en la primera mitad del intervalo y en la segunda mitad del intervalo lo representa con un nivel bajo de voltaje. Nuevamente nuestra señal encuentra un 0 que lo va a representar con un nivel bajo de voltaje en la primera mitad del intervalo. En la otra mitad lo va a representar con un nivel alto de voltaje. Nuevamente nuestra señal encuentra un 1 que lo va a representar con un nivel alto de voltaje en la primera mitad del intervalo del bit y en la segunda parte lo va a representar con un nivel bajo de voltaje. Nuevamente nuestra señal encuentra un 1, o sea un nivel alto de voltaje en la primera mitad del intervalo. Después nuevamente
En la otra mitad lo representa con nivel bajo voltaje. Nuevamente nuestra señal encuentra un 0. Acá en la primera mitad del intervalo lo va a representar con nivel bajo de voltaje, la otra mitad lo representa con un nivel alto de voltaje. Nuevamente nuestra señal encuentra un 1 que lo va a representar con un nivel alto de voltaje en la primera mitad del intervalo, y en la segunda mitad del intervalo lo va a encontrar como 0, como un nivel bajo voltaje, perdón. Luego encuentra un 0 que lo va a representar con un nivel alto de voltaje, un nivel bajo de voltaje en la primera mitad del intervalo, y en la segunda mitad del intervalo lo va a representar con un nivel alto de voltaje. Nuevamente nuestra señal encuentra un 0 que lo va a representar con la primera mitad del intervalo del bit en un nivel bajo de voltaje, y la otra mitad lo va a representar con un nivel alto de voltaje. Acá nuestra señal encuentra un 1 que lo va a representar con un nivel alto de voltaje en la primera mitad del intervalo, y la otra mitad lo va a representar con el nivel bajo de voltaje. Luego, nuevamente nuestra señal va a representar un nivel bajo de voltaje en la primera mitad del intervalo, y en la segunda mitad del intervalo lo va a representar con un nivel alto de voltaje. Nuevamente nuestra señal encuentra un 1 que es representar la mitad del intervalo con un nivel alto de voltaje, y la otra mitad lo va a representar con un nivel bajo de voltaje. Nuevamente nuestra señal va a encontrar un 1 que lo va a representar con un nivel alto de voltaje en la primera mitad del intervalo, y la otra mitad lo va a representar con un 0, con un nivel bajo de voltaje. Acá nuestra señal va a encontrar nuevamente un 1 que lo va a volver a representar con un nivel alto de voltaje en la primera mitad del intervalo, y en la otra mitad del intervalo lo va a representar como un 0. Luego, en la primera mitad luego nuestra señal va a encontrar un 0 en este punto, entonces va a representar eso como un nivel bajo de voltaje en la primera mitad del intervalo, y la otra mitad lo va a representar con un nivel alto de voltaje. Luego nuevamente nuestra señal va a bajar, va a encontrar un 0 que lo va a representar con un nivel bajo de voltaje, y la otra mitad lo va a representar con un nivel alto de voltaje. Acá nuestra señal va a encontrar un 1 que lo va a representar en la mitad del intervalo, un nivel bajo, un 1 que lo va a representar, bueno, que va a representar nuestra señal con un nivel alto de voltaje en la primera mitad del intervalo del bit, y la otra mitad lo va a representar con un nivel bajo de voltaje. Luego nuevamente nuestra señal encuentra un 1 que lo va a representar con un nivel alto de voltaje, la otra mitad lo va a representar con un nivel bajo de voltaje. Y bueno, básicamente así funciona el código sin fase con bifásico de nivel. Listo. Ahora les voy a dar una clara introducción de las técnicas de altibajos. Las técnicas de altibajo consisten en sustituir secuencias de bits que provocan nivel de tensión constante por otra que garantizan la anulación de la componente continua y la sincronización del receptor. La longitud de la secuencia que queda inalterada, por lo que la velocidad de transmisión de datos es la misma. Además, el receptor debe ser capaz de reconocer estas secuencias de datos especiales. Existen dos técnicas de altibajos, y ambas están basadas en el modelo amibipolar de retorno a cero. Entonces, el primero es B8ZS y HBBN. 8B8ZS dice, es la más generalizada en Estados Unidos. Es un método de codificación usado sobre circuitos T1 que insertan dos veces sucesivas al mismo voltaje, refiriéndose a una violación bipolar, en una señal donde 8 ceros consecutivos sean transmitidos. El dispositivo que recibe la señal interpreta la violación bipolar como una señal de energía engranaje de distribución que guarda o mantiene la transmisión de dispositivos de encubrimiento sincronizados. Generalmente cuando sucesivamente unos son transmitidos, uno tiene un voltaje positivo y el otro tiene un voltaje negativo, es decir, cuando aparecen 8 unos consecutivos se introducen cambios artificiales en el patrón basado en la polaridad del último bit 1. Codificación B8ZS. Está basado en el antiguo método de codificación llamado Alternative Mask Inversion, AMI. Técnicas de altibajos, el B8ZS y el HDB3 dice que se representa con el
modelo del AMI bipolar. El modelo AMI bipolar dice que cada vez que encuentre el sistema un 1, el primer 1 se va a representar como un nivel alto de voltaje, el segundo se va a representar con un nivel bajo de voltaje, así consecutivamente. Entonces si encuentra otro 1 va a ser un nivel alto, luego si encuentra un 1 nivel bajo y así se va a ir. Entonces dice que el B8ZS se aplica cada vez que se encuentran 8 ceros consecutivos. Entonces vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como hay 7 ceros, vamos a representar estos 7 ceros como un nivel bajo, como un nivel, bueno, como un 0. ¿Sí? Acá nuestro sistema va a encontrar un 1. Este 1 se va a representar con un nivel alto de voltaje. Entonces lo representamos con un nivel alto de voltaje. Entonces si podemos observar desde este punto hasta este otro punto hay 12 ceros. Como hay 12 ceros, entonces acá tenemos que hacer la violación del código. Entonces, ¿cómo se hace una violación? Observe que contamos 1, 2, 3 ceros. Acá en este cuarto dígito hacemos la violación. ¿Cómo la hacemos? De la siguiente manera. Dice que si nosotros representaríamos este como un nivel bajo de voltaje, estaríamos diciendo que acá hay un 1. Pero como acá hay un 0, entonces hacemos un nivel alto de voltaje, lo representamos y estaría diciendo que acá hay esto. Entonces esto no tiene sentido, porque dice que para que él detecte, o sea, él acá no va a detectar un 0, porque si detectara un 1 diría que este iría hacia abajo, pero mira que van hacia arriba. Entonces hacemos este y hacemos uno hacia abajo para eliminar esta violación con esta violación. Acá nuevamente introducimos otra violación. ¿Cómo la introducimos? Leyendo otro 0. ¿Cómo lo leemos? ¿Cómo lo leemos? Con un nivel bajo de voltaje, para que estos dos, para que entre estos dos no vaya a leer acá un 1. Acá representamos un nivel alto de voltaje y para eliminar esta violación, y bueno, y seguimos. Acá hay un 1, lo representamos con un nivel bajo de voltaje, porque acá ya está un nivel alto, acá viene un nivel bajo, viene un 0, nivel alto de voltaje, 0, 0, 0, 0. No aplicamos nada porque no hay 8 ceros, un nivel bajo de voltaje, otra vez ceros, porque no están los 8, fíjense que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros, entonces no alcanza. Nivel alto de voltaje, bajamos, otro 1, nivel bajo de voltaje, o 0, 0, 0, 0, un nivel alto de voltaje, otro 0, un nivel bajo de voltaje, y seguimos. 0, 0, 0, 0, 0, un nivel alto de voltaje, un nivel bajo de voltaje, otros ceros. Fíjense que acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ceros. Acá volvemos a aplicar nuestra violación. ¿Cómo la aplicamos? Nuevamente lo mismo, 3 ceros. En el cuarto aplicamos un nivel bajo de voltaje, que sería el mismo de ese acá. Acá lo eliminamos y acá nuevamente introducimos otro con este mismo nivel alto de voltaje, y acá lo eliminamos. Bueno, entonces sigue el 1, nivel alto de voltaje, porque acá está nivel bajo, entonces acá sigue nivel alto, 0, 0, 0, 0, nivel bajo, nivel alto, nivel bajo, se mantiene 0, nivel bajo, nivel alto, nivel bajo, nivel alto, bajo, nivel alto. Activados es el HDB3. En esta técnica se aplica cada vez que se encuentran 3 ceros consecutivos. Entonces se va a implementar un nivel de violación, un nivel bajo, se va a implementar una violación y uno que lo va a borrar o lo va a eliminar. Entonces seguimos, entonces procedemos. Entonces decimos, encontramos 1, 2, 3 ceros. Acá introducimos una violación, acá la borramos. Contamos otros 3 ceros, 1, 2, pero acá como no hay un 0, hay un 1, entonces no pasa nada. Entonces como el primer 1 siempre va a aplicar un nivel alto de voltaje, entonces aplicamos un nivel alto de voltaje. Luego contamos 1, 2, 3 ceros. En este aplicamos un nivel de violación y aplicamos el que lo va a borrar. Luego nos procedemos a seguir contando los 3 otros ceros, 1,
2, 3. Aplicamos un bit de violación, lo borramos, contamos otros ceros, pero como acá hay un 1, entonces un nivel bajo de voltaje, puesto que el anterior había sido un nivel alto de voltaje, y pues cada vez que hay un 1 se van a ir alternando. Contamos 3 ceros, no alcanzan, entonces no pasa nada. Entonces aplicamos un nivel alto de voltaje, puesto que el anterior había sido un nivel bajo de voltaje. Entonces seguimos contando 1, 2, 3, nivel de violación. Y como acá está muy seguido el 1, entonces aplicamos el 1, nivel bajo de voltaje, puesto que el otro había sido nivel alto. Y acá después de este enseguida, obsérvense que lo borramos este de acá. Entonces seguimos 1, 2, 3. Entonces acá aplicamos el de violación. Fíjense que nuevamente hay un 1 muy seguido. Aplicamos el nivel alto de voltaje, puesto que este anterior había sido un nivel bajo de voltaje para el 1. Y acá borramos este de acá. Acá otro nivel bajo de voltaje, pues por lo que lo vamos intercambiando. Seguimos contando 1, 2, 3. Aplicamos el de violación. Acá fíjense que acá hay un 1 muy seguido. Entonces aplicamos el nivel alto de voltaje, puesto que el anterior había sido un nivel bajo de voltaje. Bajamos. Encontramos otro 1, no hemos podido borrar esta violación, entonces procedemos. Entonces proseguimos, acá borramos, con este borramos la violación que teníamos anterior que estaba pendiente. Entonces contamos otra vez 1, 2, 3. Entonces otra vez un nivel alto de voltaje, un nivel bajo de voltaje, contamos 1, 2, 3, aplicamos violación, borramos la violación, contamos 1, 2, 3. Como acá hay un 1, pues entonces no pasa nada. Aplicamos el nivel alto de voltaje, contamos otra vez 1, 2, 3. Aplicamos un nivel alto de voltaje, y lo eliminamos, perdón. Entonces seguimos. Entonces acá nuevamente encontramos un nivel bajo de voltaje, un nivel alto de voltaje. Bajamos nivel bajo de voltaje, seguimos 1, 2, 3. Contamos violación. Entonces como está el 1, entonces le dejamos la violación pendiente, ahorita la borramos. Nivel bajo voltaje, nivel alto voltaje, nivel bajo voltaje y nivel bajo voltaje. Entonces la violación que teníamos pendiente la borramos con este. Y ya. Eso es todo, amigos. Muchas gracias.